Vivimos un boom de jóvenes que dicen ser trans por moda y en realidad no lo son. Hay que alzar la voz. Esto que se plantea es una locura. Esta ley, la promueva quien la promueva, va a hacer daño a mucha gente. Muchos jóvenes con trastornos van a creer que los pueden arreglar convirtiéndose en trans cuando en realidad no son trans. Esta ley no puede salir adelante así. Estas son palabras de Celso Arango, que es jefe de psiquiatría juvenil en el Hospital Gregorio Marañón, del año 2022, sábado 8 de octubre. Estamos en agosto de 2024, esta ley salió adelante, con lo cual es una noticia que no es actual, sin embargo está de rabiosa actualidad por todo lo que está ocurriendo y todos los acontecimientos que pueden seguir aumentando en los próximos tiempos. Celso Arango hace un acto de valentía al ofrecer su experiencia como profesional, explicando de manera totalmente neutra y apolítica lo que él está viendo y viviendo cada día en su consulta en el Gregorio Marañón, en el que atiende diariamente a niños y adolescentes. Kiko Alcedo es el periodista que le da la oportunidad de realizar esta entrevista y tener este artículo en el periódico El Mundo, y un poco más adelante Celso Arango hará una intervención, que es lo que vamos a estar analizando hoy, en el Congreso de los Diputados, invitado por el grupo parlamentario Vox, pero como él bien dice y repite a quien quiera escuchar, que se le llaman de Bildu o CUP, que se supone que son las antípodas ideológicas de Vox, iría igualmente, ya que su intervención no tiene un efecto más allá de lo declarativo. En ningún momento este caballero está diciendo lo que dice por y para promover una ideología, ni para alicientar al voto de un partido o de otro, nada más lejos. Como él dice, quien lo quiera creer que lo crea, quien no quiere creerlo que no lo crea. Él simplemente expone lo que vive en su consulta diaria de una manera neutra, que no tiene nada que ver con la política, y da la casualidad de que el único partido que le invita a hablar en el Congreso de los Diputados pues es el grupo parlamentario Vox, ya que evidentemente el PSOE o Podemos no lo iban a hacer. Simplemente os pido que escuchéis con total apertura lo que este hombre tiene que decir, ya que únicamente va a exponer su realidad en consulta, tratando chicos jóvenes y adolescentes. Considero en lo personal que ha tenido un gesto muy valiente al ofrecer su testimonio, así como otras personas que también lo hacen, siempre a riesgo de que les deslegitimicen su discurso, ya que sabemos que estamos viviendo una especie de dictadura en la que solamente puedes tener un discurso concreto. Pero gracias a Dios hay más personas que se dan cuenta de esta locura, y voy a nombrar algunas de ellas y sus palabras. Por ejemplo, Luisa González, que es la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, dice: no hay ciencia que justifique legislar de esta forma. No hay consenso científico sobre los tratamientos que la ley aplica de forma ciega y encima impide trabajar a los profesionales, vulnera los derechos humanos de los menores por impedir su asistencia e incluso usurpa la patria potestad de los padres. Luisa Lázaro, jefa de psiquiatría infantil del Clínic barcelonés, comenta que estamos en una sociedad donde los deseos se convierten en derechos, pero los profesionales necesitamos tranquilidad, no se puede hormonar inmediatamente a adolescentes. Marcelino Gómez, activista trans de largo recorrido y que lleva 20 años liderando una de las unidades de género de referencia en España, la del Hospital Valenciano Dr. Peset, nos cuenta: es increíble que nadie nos haya preguntado nuestra opinión cuando somos nosotros quienes debemos aplicar esto. Abunda Gómez, que representa a la Sociedad Española de Endocrinología, dice: es una locura que en esta ley solo se observe la opción de la medicalización. La transexualidad es un fenómeno complejo que requiere distintas soluciones y paciencia, y lo que esta ley trae es lo contrario. Víctor Pérez, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, nos dice: normalización no puede significar apartarnos de la asistencia a la avalancha de adolescentes que están recibiendo una importante presión, sobre todo por las redes sociales, para creer que la transexualidad es la solución instantánea a sus problemas, cuando en realidad muchos están sufriendo trastornos que necesitan un diagnóstico y un acompañamiento que esta ley les niega, ya que a nosotros nos prohíbe pues una atención integral de estos jóvenes. Al final eso es lo que está ocurriendo. Esta ley lo que ha hecho es que muchos profesionales de la salud se vean abocados a trabajar de una manera clandestina, cuando lo que quieren, o
pretenden es tratar de una forma holística, completa y rigurosa a todos los jóvenes y adolescentes que dicen ser presuntamente trans. Dicho todo esto, pensaba que la introducción iba a ser más corta, pero es que me es imposible obviar todas estas palabras, ya que creo que es importante remarcar que hay un gran número de personas dentro del sector médico que no comparten lo que esta ley nos ha traído, nos trae y nos sigue trayendo y nos traerá en un futuro. Así que sin más os voy a poner y compartir con todos vosotros esta comparecencia en el Congreso de los Diputados de Celso Arango. Este vídeo es especialmente dedicado a todos los padres y madres, familiares y personas que tienen en sus vidas a una persona trans, que no saben lidiar con ello, que tienen dudas. Espero de corazón que este vídeo os ayude particularmente a vosotros para entender un poco mejor cuál es la realidad de lo trans, qué es lo que ocurre ahora mismo a nivel legislativo y tal vez aprendáis a dilucidar un poquito cuál es el camino que deberíais tomar cuando os vengan diciendo que son transexuales. Bueno, sin más, no me voy a enrollar más, vamos a ver qué nos tiene que decir Celso Arango de todo esto. Él es director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón en Madrid y jefe de servicio de psiquiatría del niño y del adolescente en ese mismo hospital. Su intervención lleva el título de Primum non nocere, primum non nocere, y bueno, directamente él nos lo explica. Bienvenido, doctor. Pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Esto de que le aplaudan a uno antes de empezar a hablar pone mucha tensión, porque dice, si luego cuando acabo de hablar aplauden menos, es que no les ha gustado. Un placer estar aquí con todos ustedes esta mañana. No traigo diapositivas y voy a hablar un poquito de a lo que me dedico y a lo que veo, que es de lo único que yo sé. Yo soy médico, psiquiatra, trabajo en un hospital que está a 1,5 kilómetros de aquí, en el Gregorio Marañón. Y nosotros en medicina habitualmente lo que hacemos es, al principio de nuestros discursos y nuestras charlas, pues comunicar nuestros conflictos de interés. Y tenemos una diapositiva de conflictos de interés. Como hoy no tengo diapositivas, les voy a decir que en este aspecto del que yo voy a hablar no tengo ningún interés comercial, que también hay que decirlo, porque intereses comerciales los hay en todo, incluido en esto. Y probablemente, para que ustedes juzguen y valoren si eso es conflicto de interés o no, el conflicto de interés probablemente que mayor tenga en relación con este tema es que llevo toda la vida luchando contra la discriminación. Como profesional de la salud mental, sé lo que es la discriminación, sé lo que es el estigma, sé lo que es el ser apartado y sufrir por el hecho de ser distinto, raro, alguien no comprendido por la población. Y eso es lo que le pasa a muchísimas de las personas que nosotros vemos en nuestras consultas. Y además estoy profesionalmente comprometido contra la discriminación y lo estoy personalmente. Tengo un hijo con discapacidad intelectual grave y autismo que ha sufrido discriminación y acoso escolar, y por lo tanto tengo esa doble vertiente de lucha contra la discriminación. Yo en mi trabajo profesional me dedico a ver niños y adolescentes, y es de lo que les voy a hablar, porque incluso de eso sé poco, pero del resto no sé prácticamente nada. Miren, yo les agradezco muchísimo que inviten aquí a la gente, a los expertos de verdad y a personas como mí, como yo, que puedo aportar algo sobre lo que tiene que ver con el mundo de la salud mental y el tema que nos ocupa, ¿no? La ley trans. El querer saber, el querer conocer, el querer escuchar a los expertos, no sé, me parece que es algo bastante normal y lógico. Yo, como decía, trabajo en un hospital que se llama Gregorio Marañón, y de Gregorio Marañón son muchas frases famosas, pero una de las que más me gusta a mí es que lo que decía sobre que las personas, ¿no?, que no dudan son peligrosas para la sociedad, y la importancia de lo que tiene dudar. Y decía Cuca Gamarra, ahora cuando inauguraba estas jornadas, que desconoce la ideología de las personas que van a pasar por aquí. Yo les puedo reconocer que yo desconozco mi propia ideología, no la conozco. El otro día, en el Colegio de Médicos, me invitaron una asociación que se llama Manda
a dar una conferencia, una asociación que me consta que va a participar aquí, de Madres Coraje, que hacen lo que tienen que hacer, que son madres que se preocupan por sus hijas y por sus hijos y que están haciendo una labor encomiable y les felicito desde aquí. Y en esa conferencia, el día antes justo, había ido a ver una obra de teatro que se llama El burlador de Sevilla, porque me interesaba mucho esa figura de don Juan Tenorio, la cual yo había escuchado mucho oír a mi padre, que había trabajado de nuevo con Gregorio Marañón, y ¿no? sobre la situación de esa inferioridad, complejos, etcétera. Y cuando me dieron un folleto sobre la obra, me llevé una enorme sorpresa, porque vi que la interpretación que se hacía de don Juan Tenorio ahí es que era una persona que podía ser trans, ¿no? Y eso me llamó la atención. Pero es que desde entonces, y esto pasó hace solo 2 meses, el último libro que estoy leyendo es un libro de Gregorio Marañón que se llama El conde duque de Olivares, La pasión por mandar. Y en este libro aparece un pasaje que yo creo que es muy relevante para lo que hoy nos ocupa y para el motivo de esta reunión. Felipe IV tenía un valido, el conde duque Olivares, y tenía un médico. El médico era el doctor Polanco. Entonces, cuando Felipe IV enfermaba, pasaban a verle el médico y el político. Y cada uno decía lo que pensaba que tenía el enfermo. ¿Y qué se hacía? Se hacía lo que decía el político. No se hacía lo que decía el médico. Y hay un pasaje en este libro en el cual el doctor Polanco está muy afligido porque el conde duque de Olivares no solo se atribuía aquello de lo que no sabía, sino que incluso en las juntas, que sería el Parlamento de ahora, en las juntas, se atrevía a criticarle, ¿no? Y a decir que ese médico no sabía de lo que estaba hablando. Yo creo que ese pasaje dice muy mucho, ¿no? de la política de confusión que estamos viviendo ahora, donde los expertos pintamos todavía menos de lo que hemos solido pintar habitualmente, y donde para encontrar, ¿no? un cargo técnico en la Administración General de Estado, en las comunidades autónomas, en todos los sitios, hay que ir muy abajo. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que nosotros vemos en el hospital en el que yo trabajo? Yo tengo 2 trabajos, los 2 son públicos, la sanidad pública, en el Servicio Madrileño de Salud, y en la universidad pública, en la Universidad Complutense de Madrid. Pues lo que estamos viendo es un fenómeno de aparición reciente, no es de la pandemia, es de hace una serie de años, aunque probablemente se haya incrementado más recientemente. Aquí quiero hacer un inciso. Se está refiriendo sobre todo al boom de lo queer. Es decir, la ley del 2023 nos trae la puerta de acceso a todos esos cambios registrales, a los accesos hormonales sin necesidad de prescripciones médicas, sin necesidad de informes psicológicos y demás. Pero realmente, aunque en el 2023 sale y se aprueba esta ley, ya llevamos desde el 2015-16 gestando todo esto del movimiento queer. Por tanto, es anterior a la ley todo este boom de lo trans, ¿vale? Este boom de lo trans no nace el año pasado. Por eso quería clarificar un poco. Que nos preocupa. Miren, nosotros, los que llevamos 25 años dedicados a esto, hemos visto durante toda nuestra vida profesional casos de niños y niñas que desde muy pequeños han manifestado que no están a gusto con el sexo biológico que ellos o ellas tienen, y que eso es algo que les genera un malestar psíquico y subjetivo muy importante, y que se mantiene en el tiempo. Y esos chicos y chicas que nosotros previamente diagnosticábamos con disforia de género, y que actualmente la Organización Mundial de la Salud utiliza el término de incongruencia de género, lo tiene en su apartado, ¿no? de trastornos relacionados con la esfera, con la vida sexual, es algo que para nosotros no es nuevo. Lo que sí es nuevo es este fenómeno de adolescentes que en un momento determinado de la adolescencia, y en muchas ocasiones precedido por un trastorno mental, dice la literatura científica que alrededor del 50-60% de las veces manifiestan pues que son trans.
y que quieren cambiar de sexo. Que un aspecto yo creo que es fundamental, que digo, no es algo que en lo que yo no soy experto, pero que me llama mucho la atención, es que lo que estamos viendo sobre todo en población adolescente son chicas que lo que dicen es que son trans y que luego cuando uno les pregunta, porque está bien, es muy sano. Otro apunte que quiero hacer sobre esto que está comentando, porque, claro, yo esto lo he hablado con otras personas que a lo mejor están tratando más de forma exclusiva a chicas trans, es decir, de chico a chica, ¿vale? Y aquí no hay tanta incidencia. Por supuesto que hay un aumento de la incidencia, seguro, pongo la mano en el fuego. Pero el mayor boom, está siendo de chica a chico. Quedaros con este dato porque es importante. A la gente por qué cree o dice aquello, ¿no? que tiene. Y luego les hablaré de esto. Pues muchas de ellas nos dicen que, y perdón por la expresión, pues que es una mierda ser mujer. Que quieren ser hombres. Y ya, pero ¿y por qué? Pues cuando uno indaga, en muchas ocasiones, y cada caso es un mundo, pero aquí hay una tendencia a ver esto de forma más tal, en muchas ocasiones son chicas, adolescentes, en muchas ocasiones con trastorno mental de base, trastornos del espectro autista de alto funcionamiento, cuadros depresivos, rasgos atípicos de la personalidad, etcétera, que han sufrido, ¿no?, algún trauma, incluso algún tocamiento, abuso sexual, etcétera, etcétera, y que en un momento determinado pues dicen que quieren dejar de ser mujeres, ¿no? Claro. Entonces uno, ante eso, como profesional de la salud mental, se plantea dos cosas, ¿no? La primera es, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados como profesionales médicos que ven a niños, niñas y adolescentes, a que muchas de las cosas que nos dicen son cambiantes. Nosotros nunca ponemos, o no deberíamos, iniciar un tratamiento farmacológico de una depresión porque un niño en una consulta una vez nos diga que está muy triste y que tiene muchas ganas de llorar, porque estamos acostumbrados a que en la siguiente consulta ha pasado algo tal distinto y se ha olvidado por completo. Entonces, ese fenómeno cambiante. Es que es el mismo razonamiento y lo está haciendo perfectamente. Si un niño dice que está triste, pero me da igual un niño, un adulto, yo he llegado muchas veces al psiquiatra, bueno, muchas, no tantas, pero he ido unas cuantas veces al psiquiatra, al psicólogo, diciendo, o teniendo en esa época un episodio de depresión o de tristeza profunda y marcada, y sin embargo no se lanzan a darte antidepresivos. Pero es que ahora el niño dice que es trans e inmediatamente se inicia un protocolo en el que, sobre la marcha tienen las hormonas. Bueno, le seguimos escuchando. Esa impulsividad que aparece en la adolescencia es algo a lo que estamos muy acostumbrados, y lo que nos marca la buena praxis médica es el esperar, ¿no? y el ver qué es lo que está sucediendo antes de tomar ninguna decisión. Es fundamental, él lo está diciendo, y es de cajón, y no hace falta ser psiquiatra ni jefe de psiquiatría en un hospital para que sepamos y entendamos esto. Los adolescentes, y más quienes sean padres, habrán visto en sus hijos, y si no, recordemos nosotros cuando éramos adolescentes cómo cambiábamos como veletas. Si de adultos seguimos cambiando muchas veces como veletas en nuestras decisiones, en nuestras ideas, etcétera, etcétera, ¿qué no un niño joven de 8, 9, 12 años o la edad que sea? O sea, eso efectivamente, uno de los componentes, pero por no decir el más importante de los componentes en la buena praxis médica, es la paciencia, es el esperar a ver cómo se desarrolla ese cuadro y no actuar de manera inmediata. Máxime, cuando de la decisión que se tome puede acarrear, ¿no?, situaciones o condiciones que puedan ser irreversibles, ¿no? Eso yo creo que lo tenemos todos muy claro. Que por cierto, ¿no?, yo siempre cuando he hablado con expertos en este tema sobre, ¿no?, del mundo del feminismo, claro, cuando uno escucha a una chica adolescente, ¿no?, decir que quiere ser chico porque ser chica pues es una desgracia, ¿no?, y entonces la solución que le da eso es
hormonarla y hacerle una cirugía, una mastectomía o lo que sea, pues a mí eso me recuerda, realmente, a mí eso me recuerda a intentar, ¿no?, erradicar esa lacra del machismo, como intentar erradicar la lacra del racismo, ¿no?, convirtiendo a chicos de color en chicos blancos, ¿no? Digo, pues lo convertimos en blanco y así no hay racismo, ¿no? Pero bueno, y lo segundo sobre el tema, ¿no?, de la adolescencia y ¿no?, de estas chicas, ¿no?, y en algunos casos también chicos que quieren ser tal. En muchas ocasiones detrás hay un trasfondo que tiene que ver con la salud mental. Y aquí vuelvo a las palabras del inicio sobre la politización, ¿no?, de la vida diaria y lo sectario y los ideologismos. Siendo yo presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, emitimos un posicionamiento diciendo que estábamos a favor de lo que la Organización Mundial de la Salud había determinado de despatologizar, despsiquiatrizar la disforia de género. Pero esta vida no es, como algunos políticos se creen, blanca o negra. Y ahí fuera, entre ellos, entre muchos sitios, las consultas externas del Hospital Gregorio Marañón, no hay blancos ni negros. Hay una amplia gama de grises y muchos colores. Y perviven y sobreviven a la vez muchas realidades distintas. Y esto hay gente que no es más ajena al mundo del trans, pero lo entiende muy bien cuando yo les explico esto con un ejemplo de la eutanasia. Y uno puede estar a favor o en contra de la eutanasia. Pero incluso si alguien está a favor de la eutanasia, lo que nunca va a concebir es que alguien que como único trastorno tenga una depresión, solicite la eutanasia. Porque el quererse morir es un síntoma de la depresión que se trata. Y nosotros, y el gobierno, y todos los parlamentos, etcétera, llevamos toda la vida intentando luchar contra el suicidio, ¿verdad? Entonces, el que uno esté a favor o no a favor, o no despatologice o no lo despatologice, tal, no significa que uno no tenga que hacer una buena evaluación de qué es lo que está pasando. Porque no podemos dejar morir a nadie por el hecho de que tenga una depresión, y mucho menos ayudarle a morir. Pues lo mismo sucede con este tema, que igual que he dicho que hay niños y niñas que desde su tierna infancia tienen esa vivencia, ¿no?, subjetiva, hay desde recientemente otros muchos que dicen ser trans y que si nosotros hacemos aquello que dicen en un momento determinado, ¿no? Por cierto, en una sociedad del bienestar absoluto, donde hemos llegado a la idea delirante de que uno puede incluso elegir su sexo biológico, ¿no? Y confundimos el sexo biológico con el género, como si cuando no hace falta tampoco saber mucha biología, ¿no? Un espermatozoide se encuentra un óvulo y genera un cigoto, y luego será un feto. El que uno de su padre obtenga el cromosoma X o obtenga el cromosoma Y, pues si fuera algo que uno pudiese elegir una vez que ha nacido. Se puede elegir antes, lógicamente, pero eso no es ético y no está. ¿Sabéis lo que pasa también? Es que con este discurso de lo queer, efectivamente, se está desdibujando la coherencia y la sensatez en los cerebros de las personas. Entonces, lo primero, él reconoce la existencia de personas transexuales que son más puntuales, y ahora lo veremos porque lo va a explicar. Eso por un lado, eso queda claro que él está valorando y entendiendo y respetando esa realidad. De eso no me cabe la menor duda. Pero es que además, no sé si decir confusión o la idiosincrasia a la que se está llegando hoy día, o la tontería supina, lo podríamos resumir más bien así, es el hecho de creer que puedes cambiar de sexo. Es decir, tú, aunque te cambies el genital, evidentemente no vas a hacer un cambio de sexo. Estás haciendo un cambio estético, funcional, etc. Y tú haces todo lo posible como persona transexual a adaptarte al género del que tú te identificas, que tú sientes que eres de toda la vida. Lo que pasa es que no hay un cambio real de sexo. Cualquier persona con 2 dedos de frente va a entender esto, sea o no sea trans. Pero es que el delirio queer, y por eso también
el hombre lo está sacando a la luz porque el delirio queer está haciendo creer realmente que la transición de hombre a mujer, de mujer a hombre, te cambia el sexo biológico. Es decir, en algún momento estas personitas de 12 años, 15 o las que sean, los años que tengan, se han llegado a creer, por alguna extraña razón, que realmente su sexo biológico va a cambiar. No entienden que es exclusivamente una adaptación de vida estereotípica, si queremos también, no tenemos por qué adaptarnos a los estereotipos, pero normalmente en la transexualidad hay un estereotipo y hay un bigénero, ¿no? Hay de hombre a mujer, de mujer a hombre, no hay tantos colorinches de por medio, como quieren hacerlo ver hoy día, y por eso lo pone de relieve. Simplemente quería hacer este apunte porque es que hoy en día el delirio va tan allá que la gente se piensa que realmente puede cambiar el sexo. Pero bueno. Aprobados, ni en nuestro país, ni en casi ninguno, salvo raras excepciones debidas a problemas médicos, ¿no? Entonces, el hecho de pensar que uno puede, ¿no?, en un momento determinado elegir cualquier cosa es realmente peligroso, porque se está dando una falsa imagen, ¿no?, de que en ese mundo desiderativo es el mundo real cuando no es así. Entonces, ¿veis? Elegir cualquier cosa. Una persona transexual también, cuando inicia un tratamiento, o también lo que forma parte de esta valoración y acompañamiento integral de un psiquiatra o un psicólogo a una persona potencialmente trans, es la explicación. Y explicación por un lado, y por otro lado ver que la persona ha entendido lo que se le está diciendo y entiende la realidad de cómo es, de que su tránsito no va a ser cambiar literalmente de sexo. O sea, vas a hacer una serie de modificaciones, pero tú estás entendiendo que este es el tránsito que vas a hacer, esto es lo que vas a poder conseguir, tal, sí, no, porque es que hoy día vivimos en el delirio absoluto. Entonces ahí es donde entran estos profesionales de la salud para explicar a sus pacientes los riesgos, los beneficios, lo que es real de lo que no es real, y bueno, pues poner un poco de tierra en ese mare magnum emocional y mental que puede tener una persona transexual, asentar unas bases de realidad sobre las cuales trabajar. Estas personas, ¿no?, estas personas que dicen que son trans, adolescentes, y les puedo poner ejemplos concretos. Miren, esto no es un caso teórico. Adolescente que ingresa en la unidad de hospitalización breve para adolescentes del Hospital Gregorio Marañón, que en su vida nunca había dicho a nadie, y cuando en la entrevista se habla con esa persona, reconoce que nunca lo había pensado, que ingresa en una unidad de psiquiatría en la que hay una o dos más personas adolescentes que dicen ser trans y que hablan con él, con ella, y que esta persona, que no encaja en ningún sitio en el mundo, que ha sido discriminada, que no encuentra un lugar, pues, encuentra la solución mágica a todos sus problemas. Doctor, que soy trans, ya está. Usted, me voy a cambiar el sexo y ya está todo solucionado. Ese pensamiento mágico aparece en el adolescente. Y a mí se me ha criticado por decir que esto, ¿no?, de lo trans en los adolescentes, en algunos de ellos es una moda, de tal manera. Pero lo pueden llamar moda, lo pueden llamar irrupción social, lo pueden llamar como quieran. A eso estamos acostumbradísimos. ¿Veis cómo especifica en algunos de ellos? Él no está negando la realidad trans. Ahora va a explicar un poco mejor el tema del contagio, porque es real, hay un contagio de moda de lo trans. Él, además, que desde aquí digo que me parece un hombre tiene una cara, porque yo leo mucho a la gente por su cara y por su rostro y lo que me transmite, y este tío me transmite muy buen rollo. Creo que es buena gente y le veo muy profesional. En ningún momento, insisto, niega la realidad trans, pero está explicando el tema del contagio. Sigamos escuchándole. La bulimia no existía, y de repente pues empieza a hablar bulimia, la vigorexia, los cortarse. Esto son cosas que se transmiten, y la forma de expresar una psicopatología, la forma de decirle al mundo exterior estoy mal, cambia y se modifica.
Y en unos momentos de la historia es una y en unos momentos de la historia es otra. Pero es que no solo eso. Es distinta en hombres y en mujeres. Es distinta en gitanos y en payos. Es distinta en España y en Nigeria. Es distinta en niños y en adultos. Un niño manifiesta la depresión con irritabilidad y un adulto con tristeza. Y en las mujeres aparecen más unas patologías y en los hombres otras. Y en unos países y unas culturas aparecen. Y eso se va modificando y va cambiando. Y mucho de lo que hay ahora, es una forma de expresar en el contexto actual, pues una psicopatología, un problema de base. Y ante eso, lo peor que podemos hacer es actuar rápidamente, porque eso es mala praxis. Eso es mala praxis. Habla esta ley trans de que no se pueden y está prohibido hacer terapia conversiva. Me parece fenomenal esto de convencer a alguien de que no piense lo que piense. Ahora, que hay que ponerle un psicólogo al lado para hacer terapia asertiva, pues es lo mismo. Pues la terapia asertiva es lo que utilizan las sectas para que una vez que uno ha tomado una decisión no se vuelva para atrás y tenerlo enganchado. Miren ustedes, el 50%, 1 de cada 2 personas que estamos aquí, hemos tenido dudas sobre nuestra sexualidad en la adolescencia. 1 de cada 2. ¿Seremos o no seremos homosexuales? Chicos y chicas. Al final, y eso está bien, y es normal, y no hay que hacer nada. Al final, un 10% aproximadamente de la población es homosexual. Y eso está bien, y no hay que hacer nada. Pero a nadie se le ocurre que cuando un adolescente dice que quizás es homosexual, ponerle un psicólogo al lado para hacerle terapia asertiva y que no cambie nunca de opinión. Entonces acabaríamos con un 50% de la población homosexual. ¿Y eso es lo que queremos? Era un 30% que no lo era y que les hemos dejado. Pues eso es lo que está pasando. Pero eso es lo que está pasando en los países de nuestro alrededor. Yo siempre digo que Japón le va muy bien porque Japón es un país que copia y copia mejorando. Y se fija mucho en lo que hacen los demás y lo que les va bien lo hace y lo que les va mal no lo hace. Y lo que está pasando, y estoy acabando y voy a hablar del título de la conferencia, lo que está pasando es que muchos países del alrededor se han dado cuenta que por ese estado de bienestar, por ese hacer las cosas de forma precipitada, por esa ideología que supera lo técnico y el buen hacer, están haciendo más daño que bien. Y eso es algo que cualquier buen profesional de la medicina se plantea 1, 2 y 100 veces antes de tomar cualquier determinación. Hacer una psicoterapia, prescribir un fármaco y muchísimo menos, o muchísimo más, ¿no?, si esa decisión que toma es algo que es irreversible y va a marcar la salud, la vida física y psíquica de esa persona, ¿no? Y lo que estamos viendo es que los países en los que pues han hecho lo que nos... Ya os traeré al canal próximamente al menos un par de casos que expone Kiko Alcedo en su libro Víctimas de lo Trans y que me han parecido absolutamente aterradoras. Vamos a traer en este canal casos en los que efectivamente no hay un punto de retorno, no existe ese punto de retorno. Y no me sirve que algunas personas digan, bueno, pero es que esos son casos muy anecdóticos y tal. Ya veremos más adelante cuán anecdóticos son, porque estamos recién comenzando. Ya veremos cuántas personas, cuando tengamos datos y cuando desde luego se ofrezcan esos datos desde el gobierno, ya veremos cuántos casos hay en España de transiciones y demás, como hay en el resto del mundo, sobre todo Estados Unidos, por supuesto que es pionero número 1, como casi siempre en todo. Ya veremos a ver cuántos casos de malas praxis, porque claro, no está recogido como mala praxis ahora mismo según la legislación española, pero sí es una mala praxis el no permitir a los profesionales ejercer su trabajo con completitud. Ya veremos de aquí a 5 o 10 años las repercusiones, pero desde luego por un caso que haya de auténtica tragedia, yo pienso, es mi opinión, que sí que hay que atender ese tipo de realidades también, que puede ocurrir, y ver exactamente cómo se está procediendo en los centros médicos con las personas cuando manifiestan su presunta transexualidad. Porque eso es así y eso puede seguir ocurriendo. Y estamos trayendo... Bueno, en fin, sigamos escuchándole. Perdón. Vamos a hacer, pues se han vuelto atrás, ¿no? Y han dicho, vamos por lo menos
a quitar esto de la infancia, y que los niños y los adolescentes, a los que recuerdo, no les dejamos comprar tabaco en el estanco, no les dejamos comprar alcohol en el supermercado, no les dejamos votar, no les dejamos conducir. ¿Por qué? Porque como sociedad estamos obligados a protegerles y a defenderles y a hacer cosas a las que como sociedad creemos que no están lo suficientemente preparados para hacer. Y si no pueden hacer eso, pueden hormonarse y operarse. Es que estamos hablando de la infancia, estamos hablando de la adolescencia. Que quede muy claro en este contexto de este vídeo que una persona de 40 años o de 30 o de 18, porque ya una vez que tenga mayoría de edad, mira, como si se quieren tatuar la cara con un cuchillo. Es que eso ya, una vez que eres mayor de edad, ya podemos aplicar otras leyes. Pero es que lo que estamos viendo es el tema de los menores, recordémoslo. No personas adultas en plena facultad para tomar sus decisiones. Si son adultos, que hagan lo que quieran. Hablamos del contexto de menores. Y cambiar el resto de su vida cuando sabemos que en muchas ocasiones, sobre todo en estas ocasiones, y que no les engañen con referencias científicas de Lancet, etcétera, diciendo que el 98% de los que se hormonan mantienen la hormonación en la adolescencia. Que no les engañen, lean ustedes la letra pequeña, lean la metodología. Después de una evaluación exhaustiva, donde se incluyen profesionales de la salud mental, psicólogos clínicos y psiquiatras, un 60% no llega a eso y se echa atrás. Si los hubiesen hormonado y operado todos al principio, un 60% de los que se hubiesen echado atrás ya no podrían echarse atrás. Eso es lo que dice el artículo y esa es la parte importante del artículo. Entonces, el quitar... Estáis fijándoos, ¿no?, en este matiz tan importante que está aportando. Tan importante. Claro que el 98 no se echan para atrás cuando han pasado por un proceso que ha evaluado y que se ha cercionado de que esa persona está tomando las mejores decisiones para su futuro. Ahora mismo, en la legislación española, no se están tomando esas medidas. Simplemente llega el niño y se le hormona y se le opera. Digo niño como digo niño, es decir, el infante, ¿vale? O adolescente. Claro, ahí las tasas ya no van a ser del 98%. Ni de lejos. Esperemos unos años a que tengamos nuevas estadísticas. La evaluación de los profesionales de la salud mental es poner a los menores... Pero es que, algo más, lo siento que lo corte, voy a retroceder 10 segundos. Es importante entender todo el tema de las hormonas, las cirugías, el espacio, el margen que hay que dar para llegar a una conclusión definitiva de los pasos que quieres dar en la vida. Iba a decir otra cosa, pero se me ha ido. Un momentito. La evaluación de los profesionales de la salud mental es poner a los menores en una situación de riesgo. Y no solo eso, es impedir que tengan acceso a una evaluación integral a la que tienen derecho. Y por lo tanto va en contra, ahora que a todo el mundo le gusta hablar mucho de sus derechos, va en contra de sus derechos. Y hay unos derechos que son más importantes que otros. Y termino ya, ¿no? Sí, no, ahora termino ya. Y termino... Evaluación integral. Integral. Una evaluación integral. Eso no va en perjuicio de la persona cuando realmente sea transexual. Qué miedo, si es que vamos a ver, si es que yo no entiendo ahora mismo el revuelo que hay por parte de los colectivos trans. No, es que a mí nadie me tiene, pero ¿qué perjuicio te va a hacer a ti? Vale, tienes 40 años, haz lo que te dé la gana. Como si te quieres comer un plato de ¿cómo se llama esto? De clavos. Haz lo que te dé la gana. Pero cuando hablamos de infancias, ¿no te parece bien que haya una evaluación psiquiátrica y psicológica para ayudar a ese infante o ese adolescente a encontrar su lugar en el mundo? ¿Eso te parece mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora es el niño el que tiene la última palabra? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Qué intereses hay? Haciéndoles un ruego. Y el ruego que les hago es que se preocupen y ocupen por intentar, en la medida de lo posible, mejorar esta ley trans, pero que se preocupen y ocupen también de los procedimientos que están aprobados en
sus comunidades autónomas, donde se regula el tema de la hormonación y cirugía de menores. Porque yo lo que les pido es que no dejen a la infancia, a los niños, niñas y adolescentes de este país al albur de la política rancia, acientífica, negligente y sectaria. Muchas gracias. Maravillosa intervención. Lamentablemente, mira, aquí han sido 22 minutos, yo llevo un vídeo de 42. Yo no sé qué hago para alargar tanto los vídeos, debe ser que rajo como el cuchillo de un melonero, porque intento hacerlos más cortos, pero al final los hago el triple de lo que quería hacerlos de largos. Luego nos los veréis, pero bueno, si os interesa el caso, os los veréis. Y si no termináis de verlo, el vídeo este completo, a lo mejor es porque simplemente lo estáis viendo para entreteneros. Pero yo espero que si hay por aquí algún padre, madre que esté escuchando esto, yo como persona transexual que soy, que también creo que añade un valor a mi opinión, o al menos así yo lo creo. Habrá gente que piense que no. Yo pienso que el hecho de que yo sea transexual verdadera, sí, transexual verdadera, ya hablaremos de esas cosas en otros vídeos, ¿no? De qué es realmente una persona transexual auténticamente transexual y quiénes son los no auténticos. Ya haremos diferenciaciones, pero desde luego, yo soy transexual de libro, de catálogo, de la antigua escuela, llámalo como quieras, pero un caso real de transexualidad. Y eso creo que da cierto valor al vídeo, ¿no? Es mi opinión. Entonces, espero que hayáis disfrutado de... Bueno, disfrutado, no sé si utilizar esta palabra, pero que os haya ayudado y aportado el escuchar a Celso Arango. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes, creo que es un tío, un buen tío, o al menos es lo que me transmite, porque yo sé captar muy rápidamente el interior de una persona en cuanto la veo la cara y veo cómo se expresa y veo cosas, ¿vale? Y yo veo un buen tío. Yo no veo un tío transfobo, yo no veo un tío homofóbico ni contra el colectivo LGTB, yo no veo un tío posicionado en una ideología política, yo no veo un tío exacerbado en su discurso, como les pasa a otros y otras parlamentarias, trans o no trans, que se exacerban mucho en su discurso. Le veo un tío cabal, veo un tío que simplemente expone su realidad, la realidad que él vive y ve día a día en consulta. Y espero que quede claro que hay una moda trans, que seguiremos ampliando esa información en este canal, seguiremos hablando de ella. No todo el canal va a ir en torno a esto, ¿vale? Evidentemente habrá una parte política, una parte que sí que trataremos estos temas, habrá otros temas totalmente distintos. Pero, bueno, pues espero que hayáis aprendido algo y los que seáis madres y padres tengáis mucho cuidado. Repito, mucho cuidado cuando vayáis en según qué comunidades autónomas y demás a centros de salud donde lo único que pueden hacer médicos de cabecera, psiquiatras, psicólogos y cualquier especialista que se precie de identidad de género y demás, tengáis mucho ojo con el tipo de terapia o de enfoque que van a tener con vuestro hijo o hija, porque hoy día, esto estamos hablando del 2022, hoy día estamos en el 2024, y si ya se hacía antes de la ley en según qué comunidades autónomas y ahora mismo mucho más, hay un protocolo de terapias afirmativas en las que solo pueden afirmar al niño, darle la razón y comenzar rápidamente un protocolo de hormonación. Tened cuidado. ¿A qué especialista lleváis a vuestros hijos e hijas? Por supuesto, buscadlo, no desamparéis a vuestros hijos, no les hagáis vosotros terapia de conversión diciendo no, es que tú no eres trans. Cuidado, si un hijo te dice que eres trans, hay algo ahí, o es trans o hay algo que no es ser trans, pero hay algo, ¿vale? Por favor, no invalidéis lo que el niño dice. Si dice que es trans, alerta. No alerta porque vaya a explosionar Hiroshima otra vez, no. Pero cuidado porque hay un manifiesto. Hay un manifiesto que bien sea una auténtica transexualidad, lo cual hay que tratar absolutamente, o bien no sea trans, pero también debe haber una serie de trastornos o
comorbilidades que están haciendo que ese niño o niña piense que es trans, en cualquier caso es adecuado buscar a un buen especialista de la salud. Si vais a un especialista de la salud mental y se limita a afirmar lo que el niño dice, buscad a otro. A uno que realmente ponga al niño en funcionamiento, que le haga cuestionarse, que le haga preguntarse su realidad. Ya ampliaremos esta información, ya iremos comentando más cosas, os iré dando más tips al respecto de esto, pero voy a parar ya el vídeo porque se me va a la hora, así como quien no quiere la cosa. Muchas gracias por verme. Espero, como he dicho antes, que este vídeo ayude a alguien, así que nada, nos vemos en otro capítulo, episodio o vídeo de mi canal. Un beso y un abrazo muy grande a todos.